Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 7 de abril del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 31 al 42. Los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Entonces Jesús dijo: Les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron: No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: ¿No está escrito en la ley? Yo dije, ¿ustedes son dioses? Si la ley llama dioses a los que Dios dirigió su palabra, y la escritura no puede ser anulada, ¿cómo dicen, tú blasfemas? A quien el Padre santificó y envió al mundo, porque dijo, yo soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero él se les escapó de las manos. Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado, y se quedó allí. Muchos fueron a verlo y la gente decía: Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad. Y en ese lugar muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Las obras que el Padre hace en mí. Hermanos, cuando analizamos los testigos a favor de Jesús, los que daban testimonio de Jesús como Mesías, como el Cristo de Dios, fueron varios, fueron muchos. Dijimos Juan el Bautista, el Padre, a través de las obras que hace por medio del Hijo, al cual envió, la Escritura Sagrada, Moisés, dan testimonio de Jesús. Pero acá importa algo, fíjense, que es central en este pasaje. Las obras que el Padre hace en mí. Si no creen a mis palabras, le dice Jesús a los judíos, por lo menos crean a las obras. Los poderes que el Hijo posee, el Hijo del Hombre, son obra del Padre que habita en el Hijo, el Padre que envió al Hijo, el Padre que envía al Hijo con todo el poder. El Hijo del Hombre, como hombre Jesús, tiene el poder de Dios. Y una de las cosas por las cuales la acusaban, entre tantas otras, la mayoría de las cuales eran mentirosas, eran fraudes, eran engaños, eran trampas contra Jesús, era que Jesús se hacía Dios, porque se decía Hijo de Dios, porque se igualaba a Dios. La respuesta de Jesús es contundente, como en todos los casos, naturalmente, porque procede de la verdad, y procede de la verdad de Dios, porque viene de Dios, porque ha visto a Dios, porque conoce a Dios, porque es Dios, porque por amor de Dios, precisamente, ha encarnado nuestra pobre naturaleza humana caída, y como hombre, vamos a ver ahora, lo vamos a ver, estamos culminando con el tiempo de Cuaresma, vamos a ingresar en Jerusalén junto al Señor para celebrar el Domingo de Ramos, la Semana Santa, y vamos entonces a presenciar verdaderamente el sacrificio que solamente puede hacer aquel que con el poder del amor de Dios es capaz de poner su vida por todos para que todos recuperen, posean una vida que no tienen. Lo hizo a favor de todos nosotros. Solamente lo puede hacer aquel que tiene el poder y el amor de Dios, el poder en el amor de Dios en él. Así que lo condenaban a Jesús los judíos, lo calumniaban directamente porque se decía a sí propio que era hijo de Dios. Se hacía pasar por Dios.
Fíjese que Jesús les contesta con la misma escritura que ellos afirmaban conocer. Dijimos que otra de las testigos a favor de Jesús son las mismas escrituras sagradas. Y podríamos revisar, analizar, desmenuzar la escritura y vemos la multitud de casos donde está figurado el futuro Mesías. Y vemos cómo en Jesús se cumple todo aquello que está dicho a propósito de él. La ley y los profetas que de mí hablan, la escritura que de mí habla, Moisés que de mí habla, todo habla a favor de este Jesús, de este Mesías esperado que ahora está en medio de los hombres y al cual estos judíos, fariseos, religiosos de su tiempo, escribas, ancianos y todos aquellos que afirmaban ser verdaderamente representantes de Dios, conocer la Escritura, no reconocían, perseguían y buscaban matarlo. Buscaban matarlo. Buscaban matar la vida en vez de aprovechar el mensaje del enviado de Dios. Dios santificó y envió a su Hijo. Vino Jesús, el hombre Jesús, en quien no usó su condición de Dios. Al contrario, se abajó a sí propio, asumió la naturaleza humana y como tal se hizo esclavo y esclavo de todos los hombres, y padeció por todos, gustó por todos la muerte, y muerte de esclavo, muerte de cruz. Esa es la razón por la cual el Padre lo ensalzó y le da un nombre que está por sobre todo nombre, como dice el apóstol San Pablo, para que en el nombre de Jesús se incline toda rodilla, tanto la de aquellos que están arriba en los cielos como abajo en la tierra como en los abismos. Es Señor de todos y para todos, aquel que se humilló por todos, que gustó la muerte por todos. Pero estos judíos no lo querían reconocer, estos judíos buscaban matarlo. No entendían lo que les dice Jesús. Por ejemplo, en la misma escritura que está escrito, vosotros dioses sois. Claro, si Dios nos envió a proclamar su palabra, es porque Dios nos ha santificado y consecuentemente nos ha enviado con el poder del Espíritu para proclamar ¿qué cosa? La verdad de Dios. Y Dios mismo en cada uno de los suyos obra señales visibles. Fíjense, para aquellos que quieren ver señales que no les alcanza con la palabra, ¿cuántas señales hizo el Señor? ¿Cuántos milagros, prodigios hizo el Señor? Es evidente, ¿no? Expulsó demonios, resucitó a los muertos, curó a los enfermos, signos, milagros. No creían a estas cosas. Crean a las obras que el Padre hace en mí. Entonces, si no me creen a mí, no me le creen a mis palabras, bueno, vean las obras. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? ¿Cuál era la respuesta necia de estos perseguidores de la vida? Por ninguna obra buena te queremos apedrear, sino porque te haces a ti, hijo de Dios. Y está diciendo la verdad. ¿Por qué no buscan en las Escrituras ya que creen que ahí tienen la vida y bien creen? Bueno, no la disciernen, ¿se da cuenta? Y no la disciernen porque no la conocen. Y si no la conocen es imposible hablar contra aquel que es el conocimiento mismo. No hay argumento válido contra él. Por eso las respuestas de Jesús generalmente aplastan todo argumento de parte de los judíos contrarios a su mesianidad y a su condición esencial de hijo de Dios. Como lo somos cada uno de los cristianos, como lo es cada uno de aquellos que ha recibido por parte de Dios la palabra, el Espíritu y el consecuente envío. Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, somos dioses participados. Dios nos participa de su naturaleza. Por eso tenemos la esperanza de la gloria, por eso creemos y finalmente sabemos que vamos a heredar la vida eterna. Dios es eterno, quiere que el hombre sea eterno, que sea verdadera imagen y semejanza suya. Bueno, a Jesús no le creen, lo persiguen, lo quieren matar, lo quieren apedrear, como en esta oportunidad, pero Jesús se escapó de ellos, se fue de ellos. Y se fue de ellos y se fue a la zona de la Galilea, a donde había predicado Juan el Bautista, a la zona del Jordán. Bueno,
Y ahí la gente decía, viendo a Jesús, sí, este es aquel del cual predicó Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista no hizo ningún signo. En cambio, del cual él fue el precursor, el cual fue anunciado por él, hizo muchos signos. Hizo todo lo que decía Juan el Bautista. Y creyeron en Jesús. Y se creía en Jesús, y fíjese que en Jesús realmente había una muchedumbre de gente que lo acompañaba. Vamos a recordar que cuando Jesús entra, lo vamos a ver este domingo de Ramos, entra en Jerusalén. Cuando entra en Jerusalén, lo que llamamos el ingreso triunfal del Señor en Jerusalén, entra acompañado por mucha gente que lo venía precisamente acompañando desde la Galilea, y lo proclamaban realmente como rey, como hijo de Dios. Bueno, y esta es la realidad. Esta es la realidad que 2000 años después estamos ahora proclamando. El nombre de Jesús ha crecido, la fe en Jesús es eterna, es permanente, y en él se cumplieron todas las cosas, anunciadas por la Escritura, por los profetas, todos los que dieron testimonio de Jesús. Nos parece, hermanos, que es bueno recordar estas cosas. En este tiempo de Cuaresma habíamos dicho que es un tiempo para conocer la santidad, y a medida que nos acercamos más a esa santidad, vamos viendo con mayor nitidez, porque la luz va creciendo, la figura colosal de este Jesús. Aquello que hizo el Señor por todo el género humano, aquello que solamente pudo haber hecho alguien que venía con el poder de Dios, en quien estaba Dios, el que era Dios realmente, pero que no usó esa condición divina, sino más bien como hombre se presentó, y como hombre manifestó ese amor y ese poder de Dios que estaba en él. Por eso lo persiguieron, por eso lo van a matar. Pero el Señor va a resucitar, lo sabemos, y lo vamos a celebrar en la culminación de esta Cuaresma, en la victoria pascual. Él que es nuestra Pascua, Él que es la verdadera Pascua, la única y verdadera Pascua. Hermanos, a meditar en este misterio, porque el misterio de la cruz, el misterio de la Pascua, es este Jesús. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, yo me quedé reflexionando en lo que nos dice el Señor. Si no me creen a mí, crean en mis obras. Entonces, para uno que se dice cristiano, el dar testimonio del ser cristiano es importante, porque uno puede hablar mucho, pero si tus obras dicen lo contrario. Efectivamente, las obras tienen que ser consecuentes con la doctrina que se proclama. Jesús decía y hacía lo que decía, no como los fariseos que decían bien o hablaban bien y no hacían lo que decían. Entonces la conducta es el testimonio que avala un discurso que está sustentado en la palabra, inspirado en la palabra de Dios. En Jesús vemos todo eso manifiestamente. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de amor, tu espíritu de poder en el amor, tu espíritu que en nosotros nos hace lo que tú quieres hacer de nosotros, verdaderos hijos tuyos, verdaderos testigos de la vida en Cristo Jesús. Y lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.